Como él me dijo que si yo me acostaba con él se iba a casar conmigo. Luisa tiene 15 años y una bebé de un hombre que solo vio una vez en su vida. Él me engañó y se fue. Y de ahí no lo vi más. Luisa se había enamorado de un hombre mayor. Él era moreno. Y nada más lo vi una sola vez. Su historia ocurrió el año pasado en el corregimiento de Tasajera en Magdalena, cuando asegura que un mulero la abordó a la salida de su colegio. Él me paró y él me dijo que me observara la mula. Él era más mayor que yo. Tenía por ahí como 40 años. La engañó, cuenta, con una promesa. Como él me dijo que si yo me acostaba con él se iba a casar conmigo. En su ingenuidad e ignorancia, Luisa le creyó. Él me dijo que él se iba a ir conmigo y él se fue, me dejó. ¿Esa fue tu primera relación? Sí. Tras ese encuentro íntimo, Luisa cuenta que quedó en embarazo apenas a sus 14 años. Yo me quería casar con él, pero él me engañó y se fue. Para la ley, aquí habría un claro delito. ¿Tú sabías que eso que él hizo contigo por ser tú una niña es una... No. Lo arreglaron con él y... Ni siquiera los padres de Luisa así lo entienden. Denis Restrepo es su madre. ¿Usted denunció lo que le pasó a su hija? No, ¿Por qué no denunció? porque como eso se lo ganó fue por la calle. Prácticamente ella misma se echó a perder la vida. Casos dramáticos como el de Luisa ocurren, según expertos, por la ausencia de una buena educación de planificación. ¿Tú sabes cómo se forma un bebé? No. ¿Pero sabes cómo quedaste en embarazo? ¿Cómo se hacen los bebés? No. En zonas rurales del país, como el corregimiento de Tasajera, los niños y adolescentes poco o nada se les educa sobre estos temas. Por todo lo que genera el embarazo, la alimentación de un niño. Así lo evidenciamos hace unas semanas, cuando asistimos a una de las charlas que realizan líderes como Evelyn Pernet, que buscan informarlos en estos temas. ¿Usted conoce qué son las trompas de falopio? Cada día en Colombia, según Medicina Legal, 3 menores entre los 10 y 14 años dieron la luz. Una de ellas vive en esta invasión del sur de Santa Marta. Su nombre es Dayana Michelle Macías. Su edad, 14 años. Vivo con mi papá, mi mamá y mis hermanos, y ahora mi hijo. En esta humilde vivienda, el espacio apenas deja caminar. Vivo mi papá, mi mamá, mis hermanos. ¿Todos aquí? ¿Cuántas personas? 6. Este hogar lo sostiene el padre de Dayana, José Macías, quien nació invidente, pero con un talento en sus manos. Yo soy músico, pero no he tenido suerte para el arte musical. Me toca rebuscarme por ahí en las calles. Con lo poco que recoge, desde hace 6 meses, José también debe hacerse cargo de esta bebé, que tuvo su hija adolescente. Eso no debió ser y es una responsabilidad grande. Pero de todos modos hay que apoyarla porque ¿qué más se puede hacer? Dayana cuenta que todo comenzó en el 2020, cuando ella tenía 13 años y conoció a un joven. Y él vive por aquí más arriba y es reciclado. Aunque él tenía 18 años y ella apenas era una niña, Yo a los 13 años me fui a vivir con él. y sin pensarlo, confiesa, comenzó a tener relaciones. Yo con él tuve la primera relación. ¿Tú de pronto le dijiste a él que tenían que cuidarse para no quedar en embarazo? Sí, yo lo hablé con él. Cómo nos íbamos a cuidar y todo eso. ¿Y él qué te dijo? Él dijo que no le gustaba. ¿Y por qué decidiste hacerle caso y no cuidarte? Estaba enamorada, como toda mujer enamorada, le para bola a todo. Pero tú no eras una mujer, eras apenas una niña. No estaba consciente de que era una niña. 3 meses después, ocurrió lo inevitable. Dayana quedó en gestación apenas a sus 13 años. Y cuando se enteró que ella estaba embarazada, me pegaba para irse, no me daba comida. Hasta que yo racioné
Le dije a mi mamá, me fui a vivir otra vez para allá, para la casa mía. Dayana, como ocurre en la mayoría de los casos, debió dejar el colegio para encargarse de un bebé que apenas logra cargar con dificultad. Yo hubiera querido no quedar embarazada tan niña, porque igual es una responsabilidad grande. Una mamá adolescente que no pudo cumplir un sueño. Yo quería ser médico, porque yo cuando estaba chiquita decía que quería ser médico para apoyar a mi papá. Difícil ese sueño. Santa Marta es la segunda ciudad de la región Caribe con el mayor número de embarazos en adolescentes. Según las cifras del programa Santa Marta, ¿Cómo vamos? Solo en el 2021 se registraron cerca de 1.500 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. Es una profunda preocupación del gobernador y de la alcaldesa. Jorge Bernal es el secretario de Salud de Santa Marta y explica los factores detrás de esta problemática. Las condiciones en que viven de pobreza, los niveles de educación que han tenido durante largos años, décadas, como un olvido de política social. Pero no es solo Santa Marta. En todo Colombia, al año, un promedio de 100.000 adolescentes queda en embarazo. ¿Por qué en pleno siglo XXI esto sigue ocurriendo con estos dramáticos índices? No hay educación integral para las... Para la activista a favor de las mujeres, Mariana Sáenz, existen múltiples factores, pero hay una razón principal. La ausencia de educación en derechos es la ausencia de poder enseñarle a estudiantes a conocer, entender nuestro cuerpo. Faltó mucho. A veces uno, por la vergüenza de hablar con los hijos de uno pierde mucho. A Manuela Cecilia de Oro, una culpa la atormenta. Si yo hubiera hablado más con ella, ya no. Nosotros los padres también tenemos que sentarnos y hablar con nuestros hijos. Más con las niñas. Ella es una humilde habitante del corregimiento de Tasajera en Magdalena, donde tuvo a sus 2 hijas. Carla tiene 15 y Dana tiene 14. 2 adolescentes con un futuro incierto. Carla ya tiene un bebé de casi 1 año y Dana tiene actualmente 2 meses de embarazo. Se me vino el mundo encima, porque había sufrido mucho con la otra, ahora con esta, y más chiquita. Me dio impotencia, rabia. Este es el corregimiento de Tasajera. Está ubicado a solo unos 40 minutos de Santa Marta. Como ustedes ven, pues la mayoría de sus habitantes vive en unas condiciones de extrema pobreza. Y por eso esta es precisamente una de las zonas de la región Caribe donde el alto número de niñas y adolescentes que quedan en embarazo es alarmante. Las hijas de Manuela hacen parte de esta dolorosa problemática. Con Dana, la menor, de apenas 14 años, todo comenzó hace unos meses cuando decidió irse de la casa. Como yo no le permitía tener novio, yo le decía que estaba muy niña para tener novio. Se fue con el novio. Él me dijo que nos fuéramos a vivir juntos. ¿Y por qué te fuiste a vivir con él tan chiquita? Porque mi mamá no me dejaba estar con él. Al ver que su hija adolescente estaba viviendo en pareja, no dudó que ya había empezado a tener intimidad y por eso tomó una medida desesperada. A los 5 días de haberse ido con el muchacho, la llevé a planificar al puesto de salud, que me dieran una cita, que yo quería que por favor me colaboraran, fuera con inyecciones o con el Noplas. Sin embargo, según Manuela, su urgencia fue ajena a los funcionarios que atendieron su caso. Me dijeron que tenía que esperar que una doctora la viera y que la doctora era quien me iba a dar la orden para que planificara. Pasó una semana, asegura, hasta que por fin la llamaron. Cuando volví a ir le mandaron una prueba de embarazo. Cuando se la dicen, oh sorpresa, ya estaba embarazada. La misma historia se había repetido en el 2020, según Manuela, con su hija mayor, Carla Andrea, de 15 años, quien también se fue a vivir con su novio. Cuando ella tomó la decisión de irse con él, yo decidí cuidarla.
Aquí uno va a apartar una cita para planificar y deje los papeles que la llamamos y nunca llaman. Se cansa uno de ellos. Y primero llegó el bebé, denuncia que el método anticonceptivo. Carla quedó embarazada también a los 14 años. Es decir, ¿con ninguna de sus dos hijas le dieron un método para planificar? Con ninguna de las dos. Cuando ya mandan a hacer la prueba de embarazo, ya la mayoría están embarazadas. La historia de esta mamá, que asegura no haber tenido acceso a métodos de planificación para sus hijas, se repite en los pueblos más pobres de Colombia. Aquí es muy duro en estos pueblos porque aquí todo es muy demorado. Una barrera que se ha convertido en las principales causas del embarazo adolescente. De una población vulnerable, muchas no tienen qué comer. Según lo explica Evelyn Pernet, de la Fundación Clínica para el Alma, que busca eliminar esta problemática en el Caribe colombiano. Estas niñas a veces no tienen para comer y mucho menos van a tener recursos para tener acceso a estos métodos anticonceptivos. No estudian, muchas no cuentan con subsidios, ni siquiera el subsidio del gobierno. Es que pocas adolescentes en Colombia tienen el privilegio de acudir a un médico privado para empezar a planificar. La gran mayoría debe recurrir al sistema de salud, donde se denuncian muchas barreras. Los anticonceptivos y la planificación es totalmente gratis, pero desafortunadamente en la zona urbana la conocemos, pero en la zona rural no tiene acceso a esto. María Alejandra Cifuentes es ginecóloga experta en infancia y adolescencia y advierte que además de la falta de acceso, existe otro problema. El mayor obstáculo que tenemos en este momento es que las niñas de 14 años no tengan la confianza y la libertad de poder asistir a una cita de planificación. En la encuesta DANE del año pasado se encontró que aproximadamente el 13% de las niñas empezaba su primera relación antes de los 14. Entonces, si estamos viendo ese panorama, debemos empezar a darle tratamiento antes de esos 14 años. Para que las menores puedan planificar, el sistema de salud les exige la compañía de un adulto. Y muchas, por vergüenza, prefieren no hacerlo, como le ocurrió a Kerly Paola en Santa Marta. Yo tengo 40 semanas de embarazo, es decir, 9 meses. La adolescente de 14 años asegura que sí sabía que debía planificar para no quedar en embarazo. Había muchas cosas para uno cuidarse, que si yo quería empezar mi vida sexual, hablara con mi mamá. Pero confiesa que nunca tuvo el valor de contarle a sus padres que ya había empezado a tener relaciones y que necesitaba planificar. Nunca lo hice, por miedo. ¿De qué tenías miedo? No sé, de pronto me fueran a regañar o algo así. Nunca les hablé de eso. Por pena de hablarlo con tus papás, decidiste entonces empezar a tener relaciones sin protección. Sí, no me cuidé. Ese mismo temor lo sintió en Bogotá Paula Briñez, la adolescente que creyó que una malta hervida la ayudaría a perder a su bebé. Cuenta que a los 13 años acudió a un centro de salud para planificar, pero le dijeron que tenía que ir con su mamá. Solamente podía ir era con ella, no podía ir con otra persona. Decidió entonces no volver con tal de no confesarle a su madre que ya tenía encuentros con su novio. Fue pasando el tiempo y no me cuidé. Y quedé embarazada. Como Kerly y Paula, cada vez más son las menores de 14 que quedan en embarazo en Colombia. Así lo confirmó un estudio realizado por la Universidad Javeriana. En el 2022 subió en un 12% el embarazo entre las niñas de 10 a 14 años. La cifra es preocupante, asegura la psicóloga Angélica Bernal. Entre enero a julio del 2022, los casos que se identificaron entre niñas de 10 a 14 años fue de 57.173. Pero las barreras a planificar no solo están en las zonas rurales de Colombia. El rastro pudo establecer que también ocurren en plena capital del país, con cámaras escondidas. Una productora del programa posó en algunas entidades de salud como una menor de edad que buscaba métodos de planificación. ¿Y qué edad tienes? Tienes que ir con un adulto mayor. Pero yo no quiero que ellos sepan, o sea, porque es que ellos son muy conservadores. A pesar de que dijo ser mayor de 14 años,
le pusieron algunas restricciones para entregarle el anticonceptivo. No te van a poner ningún implante ni nada de eso hasta que no tengas un adulto mayor en acompañante. Ir con un adulto fue la condición que le pusieron en casi todos los sitios que visitamos. Pero, ¿por qué ocurre esto? A servicios anticonceptivos. Vamos a la máxima autoridad de salud en el país. ¿Qué edad tienes? Ricardo Duque es asesor de la Dirección y Promoción del Ministerio de Salud. Hay unas barreras para que una menor de edad acceda a los métodos de planificación. Se le exige que vaya con un adulto responsable. No debería estar pasando y por eso desde el Ministerio ya estamos trabajando en eso. Queremos dar un alcance regulatorio a la 3280 donde sea bastante claro para los profesionales de la salud que no se debe negar en ningún caso la atención. El funcionario confirmó que en el caso de menores de 14 años sí se les debe pedir la compañía de un adulto. Muchas adolescentes menores de 14 años no le quieren contar a los papás. Entonces, ¿qué pasa? No se cuidan y quedan en embarazo. Lo ideal para las menores de 14 años es que pospongan el inicio de sus relaciones. Mientras en Colombia se dan estas trabas, las cifras de embarazo en adolescentes aumentan cada año y condenan a menores a un futuro incierto. Así lo demuestra la historia de María Victoria. En el 2015 la entrevistamos cuando solo tenía 14 años y estaba a punto de dar a luz. No pensé que podía ser mamá tan niña. 8 años después la encontramos y su historia es la dramática consecuencia de pasar de niña a mamá. Porque ya no pude seguir estudiando ni nada de eso. Vendo salchichón menudeado. Mientras su esposo sale a pescar a diario para que esta familia subsista. Se la ve uno negra para poder sacar a los niños adelante. Porque hay días que trae y hay días que no trae. Este día, ustedes conocieron a estas valientes menores que decidieron contar sin miedo el drama de pasar de niña a mamá. Siento rara porque yo soy una niña apenas para estar embarazada. Y yo no quiero estar embarazada. En un grito desesperado para que estos tristes casos no se vuelvan a repetir. No quiero que mi hija quede en embarazo a temprana edad. ¿Y cómo vas a hacer para que eso no pase? Sería educarla bien. No debería pasar que uno a los 13 quede en embarazo. Es una responsabilidad muy grande para una niña. Ella era mi amiga. Él le decía a mi hija que necesitaba hablar con ella, que bajara el martes 4, que ella se vaya en ensalado, que llevara a la niña. El día 7 de agosto del 2009 se recibe el de una adolescente de sexo femenino que se encontraba en regular estado de putrefacción. Estaba boca abajo, únicamente le vi las espaldas. Entonces los que me dijeron es si yo le pregunté por la niña, yo era niña. En ningún momento ni lo pensé, ni lo hice. Se presume que en este punto Joan Andrés Cuerpo a Angie Tatiana y la arroja desde ese punto al río. ¿Qué hizo usted la mañana del lunes 4 de agosto de 2009? ¿A qué se dedicó? No sé, de pronto tomándome un café, escuchando de pronto una música, organizando para viajar, porque iba a viajar Penadillo. Era algo imposible tú querer a una hermana así, por muy mala relación que haya. ¿Qué pasó? ¿Por qué me la... Le digo yo, mira, hagamos una cosa, encontrémonos donde yo soy hombre, camino también. ¿Para qué voy a aceptar de pronto una entrevista con él si me va a preguntar algo que yo no sé? Sabía que estaba perdiendo 3 seres al mismo tiempo.